Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van con los trabajos prácticos, con los apuntes? Bueno, la idea mía de hoy era armarles este video para explicar un poco en un resumen los dos apuntes. Nos quedaría por ver el código de ética y con esto estaríamos finalizando la unidad número 1. ¿Cómo surge el acompañante terapéutico? El acompañante terapéutico está ligado a la clínica psiquiátrica a través de la Segunda Guerra Mundial, donde los hospitales estaban colapsados de pacientes. Entonces, junto con otros recursos clínicos y comunitarios, con un agente de salud que guiara todo esto, empezar a ver a estos pacientes en su cotidianeidad, ¿sí? Entonces también para destrabar un poco la idea esta del paciente como loco, encerrado, que tenía que estar lejos de su familia. A raíz de esto empieza como a darle un marco a la profesión y en otros países también se empieza a ver como un crecimiento en esto, tanto en Brasil, Uruguay, México, Perú. Entonces llega el acompañante terapéutico dentro de un marco de un cuestionamiento generalizado sobre un recurso de intervención cerrada, o sea, sacar esto de que el paciente tenía que estar cerrado, aislado, sin que nadie lo vea. Entonces, a mitad del siglo XX, se empieza a ver la psiquiatría más en forma comunitaria, la antipsiquiatría. Entonces, esta antipsiquiatría lo que hace es venir a romper con esta mirada de institucionalización a través de una psiquiatría formada por sistemas más abiertos, donde hay una atención ambulatoria, un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario, donde hay intervención de otros profesionales de la salud, cada uno con su función, y este sistema abierto da lugar a los hospitales de día. ¿Qué son los hospitales de día? Sería como una manera de asistencia intermediaria entre lo ambulatorio y la internación. El primer hospital de día que se genera acá en Argentina es en el año 1964 y lo inaugura el doctor Badaraco, ¿sí? Entonces, en otros países también se hablaba de hospital de día. Por ejemplo, en Francia se lo llamaban animateur, que quería decir acompañante grupal. En Canadá se lo llamaba intervinente clínico. En España, continuidad de cuidados, ¿sí? Tenían otros nombres, pero era todo similitud a un hospital de día. Siempre lo que coincidían es que estaba a cargo de la guía de un médico especializado. Era el médico el que guiaba este tipo de intervención en los centros de día. Y teniendo en cuenta que el paciente era un paciente activo, integrado socialmente, no era pasivo, no era que se lo medicaba y listo, no, tenía que ser activo, con una integración social, donde había salidas a la comunidad. Bueno, en 1947 la doctora Secehey atiende el caso de René, que es muy... ustedes lo leyeron en el libro. Esta paciente era una paciente psiquiátrica que la médica lo que empieza a ver es que a través de una asistencia más personalizada tenía muchísima mejor evolución en el tratamiento. Pero tenía que estar cuerpo a cuerpo dedicándole muchas horas diarias. Como no podía, contrata a una enfermera. Esta enfermera de alguna manera viene como a cumplir este rol de acompañante terapéutico, que todavía no tenía ese nombre. Entre los años 50 y los 70, entonces la psiquiatría deja de ser una profesión exclusiva que curaba las enfermedades mentales y comienza a convivir con la psicología, la psicopatología, la sociología, que al convivir con otras profesiones obviamente empieza a haber disturbios y es ahí donde surgen las agrupaciones gremiales. Entonces, el concepto de salud mental aparece para destrabar un poco el manicomio como forma de asistencia exclusiva. El doctor Gondlenberg fue muy importante en esta historia porque es el primero que crea el servicio abierto de psiquiatría en el Hospital General, en el Hospital Evita, que
recibe mucha ayuda e influencia de Pichon Rivière, que es un psicoanalista muy importante en la profesión. Entonces, este incluía el barrio, la demanda comunitaria, el contexto cotidiano del paciente, ¿sí? Y en 1972, Mary Langer forma una agrupación de profesionales de todas las disciplinas que trabajaban en hospitales y centros de salud, que también genera disturbios políticos. Pero acá entra el doctor Kalina, que tiene muchísima influencia. Entonces el doctor Kalina empieza a ver estos años como el acompañante terapéutico como una alternativa frente a la intervención psiquiátrica, recurriendo a intervenciones domiciliarias. Pero no tenía el nombre de acompañante terapéutico, le habían puesto amigo calificado. ¿Por qué amigo calificado no servía esa descripción? Porque un amigo tiene una relación simétrica, porque hay un vínculo, porque es un par, porque yo a un amigo no le puedo pagar. Entonces ahí se deciden por el nombre de acompañante terapéutico y el cambio de nombre le da un impulso al rol, ¿sí? Al rol de la profesión. Este ejercicio de acompañante terapéutico lo empiezan a ejercer alumnos avanzados de la carrera de psicología o recién recibidos de psiquiatras. Era gente joven. ¿Y a quién atendía? A la gente pudiente. Tanto en Brasil como Argentina atendían a la gente pudiente. Esa gente que tenía algún paciente, un familiar internado, pero por prejuicios sociales o porque no les gustaba estar internados en el hospital, la hotelería del hospital no era lindo, entonces decidían pagar buena moneda para que el paciente sea atendido en su casa. Entonces, entre los años 70 y 76 se crea el Hospital Infanto Juvenil Tovar García. El Tovar García es para atender a niños y adolescentes con problemas psiquiátricos, ya sea de psicosis, autismo, retraso mental, pero con una apertura a la sociedad. Estos pacientes podían salir a la calle, tomarse un colectivo, ir a visitar a un familiar, y todo eso. En los años 80 la carrera crece un montón. Impresionante la cantidad de alumnos que empiezan a estudiar psicología. Entonces el doctor Rossi como Pulice empiezan a ver que esto puede surgir como una gran salida laboral para los psicólogos. Ya no solo se contrataba, al haber tanta cantidad de estudiantes, ya no se contrataba a los acompañantes terapéuticos la gente pudiente. El servicio ya se podía ver en sistemas públicos como privados. Se los empezó a incluir en las escuelas especiales y a su vez se los empezó a reconocer en las obras sociales. ¿Sí? Porque había tanta demanda que los familiares empezaban a hacer demandas judiciales para que la obra social le cubre y la obra social los empezó a reconocer. Entonces todo esto hizo que la profesión creciera un montón. En 1983 se crea el primer encuentro argentino de ATE en psiquiatría. En 1985 se crea el segundo encuentro nacional argentino. Entonces, tanto al haber instituciones asistenciales públicas como privadas, la conceptualización de la práctica, tanto la docencia como la capacitación y las asociaciones profesionales, todos estos factores hicieron que le dieran un marco legal para el ejercicio profesional. Entonces, la institucionalización académica le dio la resignificación de su historia, ¿sí? Ya había instituciones donde se podía estudiar la carrera y esto le dio como un marco legal. Entonces, en el año 2001 se generó el segundo Congreso Nacional y en el año 2002 se incluye la materia optativa dentro de la carrera de la UBA. Entonces, es a partir de esta época donde cualquier persona puede estudiar acompañante terapéutico sin tener que ser psicólogo. Bueno, espero que mi resumen les haya servido. Yo junté los dos apuntes, hice un resumen general para que les quede claro y les sirva. Y bueno, seguimos con el código de ética y cerramos la unidad 1. Les mando un beso.